Bendito Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana, tarde, noche, según sea el tiempo, donde tu gracia y misericordia están con nosotros. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de estos encuentros podemos tener, Señor, la convicción de que tú nos vas preparando para un mejor conocimiento, un buen entrenamiento para poder, Señor, salir y dar testimonio de quién eres tú en nuestras vidas. Gracias por el maestro, gracias por los que proveen este tipo de estudios y gracias porque nos permites unirnos a través, Señor, de esta computadora, a través de esta red, porque, Señor, tu gracia y misericordia se extienden siempre para tu pueblo. En estos momentos, Señor, nos preparamos pidiéndote que quites el velo de nuestra mente y que tú hagas, Señor, el trabajo en nuestras vidas y corazones, que nuestro espíritu, Señor, se pueda conectar a ti y que podamos tener, Señor, la capacidad de entender lo que el Maestro expondrá. Hoy por este momento y que tu gracia y misericordia a cada uno de nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, no sé si ustedes saben, pero la razón por la cual Rosy le pidió a nuestro hermano reverendo Jefferson Caldeira que él tuviera a su cargo la apertura de esta reunión y es que su mamá de Rosy se puso delicada de salud, tuvo que irse de urgencia a México. Entonces, ese es el motivo por el cual ella no está aquí y por la cual también me pidió que yo sea el secretario de Jefferson en esta mañana. Bueno, mi tarea es simplemente abrir el sistema y también grabar. Están grabando ahora en este momento, así que ya hemos orado. Vamos a pasar entonces la palabra de una vez a nuestro hermano Pedro. Muy bien, pues muchas gracias y desde luego también con el pensamiento en nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico, porque supongo que sí, que allí las cosas pues bueno, necesitan de un gran impulso del Señor para salir adelante y esperemos que sí, que efectivamente puedan salir. No conozco la situación exactamente, ¿no? Pero bueno, por lo que he oído, pues sí, se necesita que el Señor les dé muchas fuerzas y mucho ánimo y los saque adelante. Bueno, pues empiezo diciendo que hoy vamos a hacer una sola sesión, una única sesión en la que yo voy a presentar mi exposición y luego pues ya abriremos el diálogo. Y espero que así, pues quizá no se alargue tanto como la primera sesión que tuvimos. Y empiezo por decir algo que quizás debería haber dicho en la primera sesión. Y es que el libro de la fe sencilla está basado, evidentemente, como quienes lo han leído pues habrán podido ver, está basado en el libro de Eclesiastés. Y quería remarcar algo sobre el libro de Eclesiastés que creo que es importante tenerlo en cuenta en nuestro estudio, en el tema que estamos tratando sobre compromiso y devoción, o devoción y compromiso. El libro de Eclesiastés es un libro catalogado, y esto es bien sabido, está catalogado como un libro sapiencial, ¿no? Un libro de la sabiduría que tiene unas características distintas a lo que es la Torá o la ley en el Antiguo Testamento o los profetas, tanto los anteriores como los posteriores. Ya sabemos que los anteriores, pues Samuel, Reyes, serían como profetas, pero que analizan la historia, y los posteriores, Jeremías, Isaías, etcétera, pues son más propiamente oráculos proféticos, ¿no? Colecciones de oráculos proféticos. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su estilo, y es importante tener en cuenta el estilo de Eclesiastés, que no es solo un libro de sabiduría. La sabiduría del Antiguo Testamento es una sabiduría pragmática, ¿no? Práctica para la vida, para actuar en la vida. Pero es que además, Eclesiastés, además de eso, es un libro intimista, es decir, es un libro que entra en el interior de la persona, no solamente propone una manera, digamos, o maneras prácticas de un buen vivir, sino que lo que propone es adentrarse en la esencia de la persona, del ser humano, ¿vale? Eso me parece que es interesante, es importante
y algo de esto veremos hoy. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y lo digo porque la multitud, la pluralidad de géneros que hay en la Biblia también nos indica a nosotros, es importante para nosotros, para no reducir nuestra vida cristiana o nuestra vida de iglesia a un solo aspecto de lo que es la misión o de lo que es la pastoral. No reducirlo a uno solo. Y debo reconocer que yo escribí este libro pensando en mi contexto, en el que un poco el exceso, no el exceso, sino prácticamente el mensaje único, casi un monólogo que veía en mi entorno eclesial, era pues eso, la acción para los otros, para los demás, lo cual es evidente que es parte de la misión. Pero al final me parece que se ha abandonado de alguna manera el tener en cuenta la pastoral, digamos, del alma, del interior de las personas, de su vida interior. A veces tengo la sensación de que en mi entorno eclesial la persona está como abandonada desde la perspectiva de la pastoración. Tanto insistir en la misión hacia afuera, la persona como tal está abandonada o se siente abandonada. Y yo creo que es un sentimiento que tenemos muchos en el entorno eclesial en el que me muevo. Y yo por eso un poco, digamos, tomé este libro como referencia, porque es eso, es un libro intimista, donde el autor se desnuda y se abre como persona y abre su interior y quiere hablar al interior de cada persona. Bueno, ese era un poco quizás un marco que tendría que haber dicho al principio para clarificar también la orientación de mi presentación, ¿no? Entonces, para situarnos un poquito, voy a hacer un breve repaso de lo que fue el primer encuentro. En el primer encuentro, en la primera sesión, lo que vimos fue, digamos, en el capítulo 2 del libro, pues fue una ficción de partida. ¿Cuál era la ficción de partida? Que hay un Salomón del libro de Reyes y un Salomón del libro de Eclesiastés. El libro de Salomón de Reyes es donde él se presenta desde su genealogía como hijo de David, y el de Eclesiastés, donde este Salomón presenta su vocación última, la que recibió como llamamiento posterior a su genealogía. La de Reyes es una identidad forjada por esa genealogía, y la de Eclesiastés es una identidad que, además de la genealogía, se ha forjado por el llamamiento, por la vocación, esa vocación a ser predicador o maestro, donde el poder de la palabra es el único poder que tiene, ¿no? El poder, digamos, de la predicación o de la enseñanza. En el capítulo 3, el punto de partida era que el mensaje del predicador, es decir, su obra, que en este caso es un libro, es un pequeño libro, ¿no? O es su predicación, se podría decir, es acogido y sintetizado y valorado por un editor. Es decir, que hay un editor que nos ha traído la obra o la predicación o la enseñanza de este predicador, y de alguna manera lo valora, lo ha valorado, y la valoración del editor indica que la identidad y la obra del predicador no le pertenece. Es decir, lo que el editor hace viene a decir que la obra del predicador es de la comunidad, es de otros, es de la comunidad en particular, o de una comunidad en particular, como puede ser la comunidad hebrea, o la comunidad de la Iglesia, en nuestro caso, o la sociedad en general. Y también que toda persona está llamada a compartir su identidad y su obra. Es decir, que efectivamente hay un interior, hay una intimidad, hay una base muy, muy personalista que ha sido llamada, pero que efectivamente ese interior al final también se abre hacia afuera. Eso es un poco lo que viene a decir esa ficción entre un editor que de alguna manera publica la obra en este caso del predicador. No viene a decir que es importante publicar
sacar a la luz esa obra. Bueno, eso es un poco el esquema, la trama de esos capítulos, y yo lo llevaba a una aplicación sobre la vida devocional que recuerdo que definía la vida devocional como la búsqueda de la inspiración divina, no solo como la búsqueda de la voluntad divina, sino como la búsqueda de la inspiración divina, que incluía de alguna manera una disciplina que podríamos decir de oración, de búsqueda personal de esa inspiración de Dios, que esa búsqueda se puede hacer de muchas maneras, pero fundamentalmente es oración. Busquemos como busquemos, si buscamos esa inspiración de Dios, al final es oración. La lectura también de la devocional de las Escrituras, que yo daba importancia a esa lectura devocional que puede hacerse con una base de, digamos, de formación crítica o no y tal, pero que es una lectura que busca, en primer lugar, la palabra de Dios para uno mismo, la busca en primer lugar para uno mismo y no para otros. Es decir, yo diría que no se atreve a aplicarla a otros antes de habérsela aplicado a uno mismo, antes de haberla recibido para uno mismo. Y también era parte de esta vida devocional la revisión de vida como disciplina, ¿no? En algunos ejemplos del propio predicador que había como revisado su vida, que es lo que le llevó a esa vocación, a ese llamamiento a hacerse predicador. Bueno, esa era un poco lo que vimos en esa primera sesión, y decía también que la vida devocional es fundamental para formar la identidad y la vocación en el seno de una sociedad que lucha por apropiarse de esa identidad y de esa vocación. Recuerdo que insistí mucho en que la sociedad es competitiva por naturaleza, la sociedad humana, ¿no? El género humano somos competitivos por naturaleza y luchamos consciente o inconscientemente por controlar, dominar, etc. Y en ese contexto, pues bueno, la sociedad lucha, entre otras cosas, por apropiarse de la vocación o la identidad y vocación de cada persona, ¿no? Y bueno, ahí ponía también algunos ejemplos, o más bien trataba de hacer ver cómo algunas de nuestras propias tradiciones teológicas, como en nuestro caso la Reformada, tiene una cierta sospecha sobre un concepto de espiritualidad, una cierta sospecha también contra lo personal, lo individual, incluso a veces con el concepto mismo de piedad, y bueno, y entonces leía unos textos en los que de alguna manera se caricaturizaba un poco tanto el espiritualismo, ¿no? O una forma de espiritualidad que es extrema y que llamamos espiritualoide, ¿no? O un activismo también un poco caricaturizado. Bueno, esa semana pasada concluía con una cita de dos autores suizos, Keller y Miller, que hablaban de la necesidad de que en nuestra sociedad haya un renacer de la espiritualidad protestante. Hizo una cita un poco larga de estos autores en las que venían a decir que un renacimiento, un revivir de la espiritualidad protestante es refrescante y necesario para nuestra sociedad. Yo los cité porque coincido con ellos y por eso me preocupa tanto el tema de la espiritualidad y la piedad, la devoción, porque creo que es una necesidad imperiosa para la sociedad en la que vivimos. Bien, esa era un poco la presentación o el resumen de la presentación de la semana pasada. En esta semana, ¿qué es lo que presento? Pues bueno, los capítulos 4 a 6 del libro de la fe sencilla. Entonces, ¿qué son esos capítulos? Pues si en el capítulo 2 del libro ese capítulo se fijaba en la identidad, la figura del predicador, y en el 3 en la vida y obra de ese predicador, que era su predicación o su enseñanza, ahora nos adentramos más en el mensaje del predicador. En el capítulo 4 claramente nos adentramos en su predicación, que yo defino también como una predicación sencilla, aunque matizo enseguida que quiere decir honesta, muy, muy honesta. Vemos
aquí como puntos de partida en este capítulo dos claves, ¿no? El cosmos y la historia, que son inmutables. Es decir, recordaréis que en el libro, en este capítulo, se habla del himno geofísico, este que es muy conocido, ¿no? Que los ríos siempre van a la mar, el mar nunca se llena. Bueno, ese primer himno del primer capítulo de Eclesiastés nos habla de un cosmos, ¿no? De una naturaleza, de un universo que está ahí y que no cambia. Ya sabemos por la física moderna, ya sabemos que hay una evolución muy lenta, unos cambios sí, pero imperceptibles para la vida diaria, digamos. Evidentemente a nosotros es lo que nos interesa, no la definición científica. Y a fin de cuentas, la definición científica, como habla de millones de años, pues claro, eso para nosotros es prácticamente imperceptible. Y dentro de esos millones de años, pues es verdad que, digamos, podríamos casi decir lo mismo, porque el universo, ¿no? Pues se habla de que podría volver a un enfriamiento y podría volver a un inicio. Bueno, o sea que no dejaría de tener su razón Eclesiastés, ¿no? Sea que lo definamos de una manera más científica o en una manera más experiencial. Pero lo importante es que en ese himno se habla de eso, de un cosmos que ya está ahí y que la acción humana, bueno, de un cosmos y de una historia, ¿no? De una historia que está ahí y que en realidad la acción humana no la cambia. Es como si fueran inmutables. Y es muy... Yo sé que para nuestra mentalidad moderna eso es como bastante duro, incluso para algunos debe ser inaceptable, pero es lo que dice el predicador, no hace ninguna concesión a una matización. El ser humano vive una paradoja, está metido en esas dos coordenadas de un cosmos, o sea, un espacio y una historia, un tiempo que en realidad, aunque él se lo crea, no domina, no controla. Ese es, digamos, un poco la trama del capítulo 4 y de Eclesiastés. Y en el 5, que titulo Una vida y obra complicada, la trama es que buena parte del mensaje del predicador pone al descubierto la tendencia natural del ser humano a rechazar su propia condición natural de tensión entre querer alcanzar el sentido pleno de la vida y no poder. Ese capítulo se centra en ese aspecto de cómo percibimos que hay un sentido o que la vida debe tener un sentido, pero a la vez se nos oculta de alguna manera ese sentido último de la existencia de la vida, se nos oculta y realmente no tenemos la fuerza, el poder para alcanzarlo. En el libro cito este texto del capítulo 1, versículo 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y me entregué a buscar y aplicar la ciencia en todo cuanto se ejecuta bajo los cielos. Esa nociva ocupación impuso Dios a la humanidad para mantenerla atareada. Y luego en el capítulo 3, versículo 10 dice, yo he experimentado la ocupación que Dios impuso a la humanidad para mantenerla atareada. Todo lo ha hecho ajustado a su tiempo. Es más, puso en medio de ello eterna repetición, de modo que no pueda abarcar el hombre la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Bueno, y ahí justifico, en el libro justifico mi traducción, que bueno, ya os digo que está bien calibrada, tratando de reflejar el texto, y cualquier versión que escojamos, refleja un poco esta contradicción. Quizás la mía la agudiza un poco porque quiero resaltarla y quizás otras versiones no tanto, pero en realidad esta contradicción en cualquiera de las versiones que empleemos se refleja. Y en ese capítulo ya traigo a colación a un teólogo alsaciano, Charles Wagner, que nos ofrece una reflexión actualizada de la denuncia del predicador. Es un libro magnífico sobre la vida simple que yo utilizo para ilustrar, actualizar lo que dice Eclesiastés. Y por último, en el capítulo 6, una piedad sencilla, me fijo en que el mensaje del predicador concluye apelando a vivir
a una piedad genuina, que es una piedad sin ningún apoyo o muleta, una piedad que no se sustenta sobre ninguna garantía de recompensa, ninguna garantía de resultado, ¿no? Es decir, soy piadoso para algo, no. Es una piedad que no se sustenta sobre nada de eso. Y cito, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 24, no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de sus ganancias, aunque me doy cuenta de que esto está tan solo en manos de Dios, pues está fuera de mi alcance saber quién comerá y quién se preocupará o disfrutará. Aquí podría ser una de las dos cosas. Así es, Dios entrega a quien le place ciencia, tecnología y fruición, mientras que al desafortunado o pecador, las dos cosas caben, le da la tarea de captar recursos y capitalizarlos para dejarlo todo a quien Dios plazca. Una vez más, soplo y empeño volátil. Bueno, ahí en el libro explico posibilidades de traducción para ilustrar el pensamiento del predicador y se utilizan unas palabras que tienen una cierta ambigüedad, pero como esta, por ejemplo, desafortunado pecador, que tiene esa ambigüedad. Es posible hablar de desafortunado pecador porque la palabra es lo que significa. Y creo que se juega en el libro de Eclesiastés con estas ambivalencias, ¿vale? No digo ambigüedades, digo más bien ambivalencias en el sentido de que se quiere que el lector vea un poco esos dobles sentidos, ¿no? No se quiere ser ambiguo, sino que se quiere que se vea un poco la paradoja, ¿no? Luego en el capítulo 9 sigue diciendo el predicador, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, porque tus obras ya han sido aceptadas por Dios. Viste siempre vestiduras blancas y no falte el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas cada uno de los días de la fugaz vida que Dios te ha dado bajo el sol. Esto es cuanto te queda de tu vida y del duro trabajo con que te afanas bajo el sol. Si os fijáis en estos textos, realmente no hay una visión de misión, es decir, no se habla para nada de misión, sino que se está hablando a la persona y a su manera de vivir, pues esa persona, a la manera, cómo debe vivir internamente, interiormente, es decir, con esa piedad que disfruta, que aprende a disfrutar de la vida, que aprende a disfrutar del don, del poco don que le queda, que es esa porción de poder disfrutar del resultado de su trabajo, si es que tiene un resultado, ¿no? Esto es lo que te queda de la vida, el poder disfrutar con los seres que amas. En este caso lo ilustra con la mujer que amas, suponiendo que está hablando a un discípulo varón. Entonces, pues bueno, con la mujer que amas es el ejemplo, ¿no? Con los seres que amas, disfrutar con ellos, ¿no? Esa es la piedad del Eclesiastés, el disfrutar. Y repito, me encanta este planteamiento del predicador porque en contraste a esa constante predicación a la acción, a trabajar a conseguir tales objetivos, resultados, etcétera, creo que a veces es necesario este mensaje mucho más lúdico, si se quiere, ¿no? Del disfrute, de disfrutar, ¿no? E internamente, en el fondo, mejor dicho, en la base de este planteamiento hay un debate teológico importante sobre la esencia o la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es fundamentalmente misión, es decir, la Iglesia está hecha para la misión y ese es su único sentido, o la Iglesia es la amada de Dios con la que Dios quiere disfrutar, digamos, ¿no? Un poco en el planteamiento del Apocalipsis o de Pablo, ¿no? De la Iglesia amada antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí hay una tensión. Ninguna de las dos cosas es la única verdad, pero la tensión está ahí entre cómo concebimos la Iglesia y, por tanto, también cómo concebimos la fe, ¿no? Si somos llamados solo solo para, y algunos dicen, bueno, entonces es que Dios nos utiliza
solo como instrumentos y ya está. El único valor que tenemos para él es como instrumentos. Y otros dicen, no, no, es que Dios nos ha amado por lo que somos y nos ama porque también quiere disfrutar con nosotros. Por lo tanto, también nosotros tenemos que disfrutar, tenemos que aprender a disfrutar como un don, ¿no? Entonces, esa tensión, ya digo, en Eclesiastés evidentemente no está explícitamente planteada esta cuestión de la Iglesia, pero sí que hay un debate entre teólogos que de alguna manera reflejan el planteamiento que podría haber entre Eclesiastés, por ejemplo, y la Torá, o un texto como Deuteronomio, que es muy exigente en lo que el pueblo de Israel tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo y para qué tiene que hacerlo, para ser testimonio entre las naciones, etcétera, etcétera. Pues hay un poco digamos, de tensión, de diálogo entre ese libro, Deuteronomio, y Eclesiastés, por poner un ejemplo. Bueno, entonces, cierro un poco lo que sería la presentación de la trama que hay en Eclesiastés, que yo he tratado de reflejar en esos 3 capítulos del libro, del 4 al 6. Y entonces, ahora paso a ver, para intentar aplicar esa trama a nuestra realidad, a nuestro día, ¿no? El punto de partida del Eclesiastés sobre el cosmos y la historia, que como ya he dicho es muy radical, para algunos es bastante duro, demasiado duro o demasiado rígido, yo diría que es muy atrevido el lanzar ese mensaje y compartir públicamente esas convicciones personales. Ya lo dije el otro día, supuestamente es Salomón, ese predicador supuestamente es Salomón, o juega con esa ficción de que es Salomón, y todo lo que representa Salomón, y todo lo que de Salomón se ha dicho en Reyes, ¿no? Su sabiduría, todo lo que hizo, etcétera, etcétera, y lo que representa, digamos, en medio de las naciones, ¿no? La reina de Saba, sus relaciones con el rey de Tiro, que parecía que era como un testimonio de la fe en Yahvé, de la fe yavista, de la fe del Antiguo Testamento, pues era como el representante de esa fe para las naciones, etc. Y claro, ahora decir lo que dice es casi como una contradicción con lo que representaba Salomón. Por eso me parece que efectivamente el Eclesiastés representa a un Salomón muy, muy honesto, que de lo más interior, de lo más íntimo, se atreve a publicarlo, a predicarlo de alguna manera. En el libro digo, en una de las páginas, cada uno de nosotros deberíamos adentrarnos también de vez en cuando en nuestra propia hondura y preguntarnos, ¿qué es lo que yo creo realmente? ¿Qué es para mí la vida? ¿Enseño algo a quienes quiero? ¿Qué enseñanza me gustaría compartir con aquellos a quienes quiero y con mi entorno? Estoy hablando a nivel muy personal, no a nivel de, por ejemplo, sois todos pastores, entonces, no a nivel de lo que sabéis que tenéis que decir o predicar, sino qué es lo que de verdad yo creo, qué es lo que de verdad a mí me convence. Y eso es lo que predico, de eso hablo. Y sigo diciendo, y por muy rudimentarias que fueran nuestras respuestas, sería deseable poder expresarlas en palabras, porque es el único modo de ponerlas frente a nosotros mismos como en un espejo. Porque como dijo alguien, uno no sabe lo que de verdad piensa hasta que le pone palabras a su pensamiento. Y yo añadiría que si son palabras públicas, mejor. El ejercicio de la predicación es un ejercicio de honestidad. Realmente es un ejercicio de honestidad, de poner ante la comunidad lo que de verdad pienso. No lo que creo que quiere escuchar, etcétera, sino lo que de verdad pienso. Y ojalá que lo que pienso esté acorde al pensamiento de Dios, aunque ya sabemos que hay una distancia, ¿no? Como dicen los profetas. Pero, evidentemente, nuestra oración como creyentes es que nuestros pensamientos se acerquen lo más posible a los de Dios. Pero hemos de ser honestos, y hemos de ser honestos, como aquel libro que salió en los años 60, ¿no? De John Robinson, Honest to God. Hemos de ser honestos para con Dios y también para con los hombres, para con la humanidad, para con nuestras comunidades, etcétera, ¿no? Plenamente honestos.
Y otra cosa, otra característica que me llama mucho la atención y que comento en el libro, en este capítulo 4, es que es un predicador muy humilde, muy humilde. No confunde su mensaje con la autoridad divina. Constantemente está diciendo, miré, vi, indagué, experimenté, etc. No, uy, por cierto, bueno, no estoy poniendo, tengo el PowerPoint y me he olvidado por completo de compartirlo, pero bueno, ya sigo y ya el PowerPoint lo puedo compartir con Jefferson o con Alfredo para que lo reparta. Bueno, y así ya no me detengo. Me he olvidado por completo. Bueno, pues es un predicador muy humilde. No confunde su mensaje con la autoridad divina, como he dicho, ¿no? Constantemente está apelando a su experiencia, a lo que ha pensado, lo que ha visto, lo que ha vivido. Es muy consciente de su identidad y vocación ante Dios. Tras la revisión de vida que ha hecho, de todo lo que hizo como Salomón, hijo de David, ahora pues ha hecho una revisión de vida y lo está replanteando todo. Y en ese replanteamiento lo comparte abiertamente con sus oyentes, no sé quiénes serían, Israel, bueno, la comunidad de Israel o la Judá o los judíos ya en el exilio, pero lo comparte, es muy consciente de su experiencia personal que la comparte con su comunidad. Y es muy consciente de la realidad geofísica e histórica, lo que decíamos del cosmos y de la historia. Es muy consciente de que es una realidad que le supera, vamos, infinitamente, que no la puede controlar. En una página digo, el encuentro entre el cosmos y el sujeto de la persona, ¿no? del predicador, se da si la persona asume a fondo que su subjetividad, todo cuanto configura su identidad, su vida y obra, su ser, su estar, en nada altera el cosmos. Eso es lo que dice Eclesiastés, el predicador, que lo que él es, lo que hace, etcétera, en nada altera el cosmos, ¿no? Es duro, ya digo, es muy duro, pero también es aceptar la condición humilde del ser humano, aceptar la condición humilde y no ya del ser humano, sino de la persona, en este caso de su persona. Por eso es un predicador honesto, sincero a pesar del bagaje simbólico que arrastra, como el gran Salomón, que ha recibido el don de la sabiduría de Dios. Está dispuesto a arriesgar su reputación personal por honestidad. Y una cosa que me parece muy importante, y sobre todo en la predicación hoy día, es que interpreta a lo que yo llamo en el libro al hombre desnudo, ¿no? No digo al varón, digo al hombre desnudo, al ser humano desnudo, que está solo frente al tiempo y el espacio. Solo frente al tiempo y el espacio. Un ser humano sin apelativos, sin etiquetas, sin condiciones, sin estatus sociales, etc. Y ese hombre desnudo es eso, es la persona, es el interior más profundo del ser humano, ¿no? Es la persona desnuda. Es una predicación que busca el alma. Y decía en la semana pasada, en la semana anterior, que el alma no definida como una parte del ser humano, no de la parte tripartita de alma, espíritu y cuerpo, sino el alma como la sustancia del ser humano, ¿no? Lo que mueve a la persona. Y que es igual a todos, y que es igual en todos. Seamos quienes seamos, es igual en todos. Es una predicación que sabe llegar al interior de la persona, a lo que es más profundo del ser humano. Una predicación que se atreve a proponer al hombre sin etiquetas o al hombre desnudo un fundamento de vida. Sí se atreve a proponer un fundamento de vida, que sabe que es bastante radical. Es sencillo por un lado, pero a la vez es muy radical. Digo en una de las páginas, el predicador impele a sus lectores a un estilo de vida, un modo de ser e incluso un estilo de fe. Para el cristiano, un modo de seguir a Jesús, como veremos la semana próxima,
que renuncia a toda aspiración y a toda gratificación del orden que sea, material, personal, profesional y también espiritual. No busca la gratificación espiritual. Nos impele a todos a un bien hacer sin pretensiones u objetivos. Esto es, a un bien hacer que no sirve para nada, con el que nada se obtiene o alcanza. Nos impele a construir a sabiendas de que lo construido acabará siendo derribado, a buscar aún sabiendo que se va a perder lo encontrado, a abrazar a pesar de que al final haya que dejar de hacerlo. Aquí evidentemente notaréis que estoy reflejando ese himno del tiempo del capítulo 3, ¿no? Hay tiempo para esto y para lo contrario, hay tiempo para lo uno y para lo otro, ¿no? Pero es una cadena de oposiciones, ¿no? Entonces, aquí me hago eco de esto, ¿no? Lo que en el libro yo formulo como eso, una fórmula que está como en la naturaleza del ser humano, que es 1 positivo más menos 1 igual a 0, ¿no? Que siempre va a haber un más 1 en nuestra vida y un menos 1. Y el resultado va a ser 0. Es muy radical, es muy rígido, pero es lo que entiendo que en el libro pone al ser humano ante no solamente en su situación de humildad, sino realmente le sitúa en la posición que tiene que tener para recibir el don de Dios. Es la única manera de recibir de verdad un don, que es no esperando absolutamente nada de lo que yo hago o soy. Y que conste que el ejemplo de Eclesiastés es que si uno tiene que ser necio o sabio, es mejor ser sabio, aunque el final de los dos sea el mismo, que mueren los dos y son olvidados los dos. Pero es mejor ser necio, es mejor ser sabio, porque uno tiene más conciencia, ¿no? Bien, o sea, no sé, Eclesiastés no está haciendo un alegato a favor del vivir mal, de hacer mal, no. Está a favor, evidentemente, de vivir bien. Pero vivir bien es no esperar resultado por ese buen vivir, por el vivir bien. El predicador, sigo diciendo, el predicador capaz de mirar a la naturaleza de frente, sin ropajes románticos ni bucólicos, y el predicador capaz de extraer de su hondura personal, de su subjetividad, la introspección, es decir, su revisión de vida, más desnuda posible y por eso más objetiva. Es el mismo que trascendió su genealogía hacia la vocación de la palabra sola, que ha renunciado al poder que da el poder. Ese es Eclesiastés, es ese predicador. Es un predicador realmente desnudo. Entonces, ya en el capítulo 5, el predicador abunda más, ahora viendo el lado, digamos, negativo de la vida, que es que normalmente la vida nuestra, humana, tiende a la complejidad, tiende a complicarlo todo, ¿no? Hay un impulso hacia el conocimiento y un veto a alcanzar el sentido. Es decir, hay una condición en el ser humano que le impulsa a buscar el sentido y a la vez una conciencia de no poder alcanzarlo. Y esta es una condición que está impuesta por Dios mismo en su creación, una condición inescapable, ineludible. Esto en cualquier versión que leáis está también reflejado en las citas que leí antes de la tarea que Dios ha dado al hombre. En esas citas, en cualquier versión viene a hablar de esa tensión. Entonces, es curioso porque evidentemente esto parece contrastar con Eclesiastés, con Génesis. Génesis parece que todo es culpa del hombre, todo es culpa de la desobediencia, ¿no? del hombre. Entonces, pues resulta que parece que Génesis, todos los males generados por esa desobediencia, pues vienen de ahí, ¿no? Vienen de ese rechazo de la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Eclesiastés lo plantea de otra manera. Las consecuencias, ¿no? esas dificultades que vemos en la vida, no derivan necesariamente de una desobediencia ni original
ni nuestra actual. Están como insertadas, es una realidad que está insertada en la propia creación. Hay un diálogo, siempre que en la Biblia hay este tipo de contradicciones, realmente lo que se pide, lo que el canon nos pide, es dialogar. Es que hay un diálogo entre Génesis y Eclesiastés. Puede ser que a veces sea un diálogo explícito, es decir, que los autores están conscientemente respondiendo a otra parte de la Biblia, o no, o puede ser inconsciente, pero los editores que han creado el canon, son conscientes de que hay estas diferencias. Por lo tanto, cuando ellos hacen un canon, lo que piden de nosotros, ¿no?, de los lectores, es que pongamos en diálogo esos textos que parecen contradictorios, ¿vale? Y lo pueden ser, y lo pueden ser, pero precisamente en esas contradicciones es donde la exigencia de diálogo es más fuerte, de diálogo entre esos textos, ¿vale? Y aquí es claro que el editor de la Biblia quiere que el lector vea un diálogo o cree un diálogo en su mente, en su interpretación, haga un diálogo entre Génesis y Eclesiastés. Bueno, ahí yo explico un poquito en el libro cómo entiendo yo ese diálogo, pero la conclusión básicamente para mí está en que ese diálogo a lo que nos lleva es a que el problema no es rechazar ese impulso a buscar el sentido. No es esa la cuestión. La cuestión es que debemos aceptar que tenemos ese impulso. Debemos saber que lo tenemos. Debemos saber que lo tenemos y a la vez aceptar que nos es imposible alcanzarlo y ya está. Esa es la realidad, es una tensión en la que tenemos que vivir y de alguna manera es ahí donde la fe y la confianza en el Señor nos debe ayudar a vivir en esa tensión. Es un poco mi planteamiento, resumiendo mucho lo que digo en el libro. En el libro explico un poquito más cómo interpretar el texto de Génesis, que creo que a veces se interpreta mal porque parece que Génesis plantea un estado de perfección que se ha perdido. Y no es así. La lectura de Génesis desde ese ángulo creo que no es correcta. No debemos ver como que es un estado de perfección que se ha perdido, ¿no? Es un estado previo a otro. Ese estado va a llevar a otro. Y en ese estado hay ahí ya una problemática interna, ¿no? El hecho de que haya una serpiente tan mala como esa ya quiere decir que hay un problema en la propia creación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos unas pistas para interpretar y en el libro, ya digo, doy un poquito más de pistas. Entonces, claro, cuando el ser humano quiere, de alguna manera, quiere sobrepasar ese límite del veto que tiene planteado, de no poder llegar, cuando él quiere, ¿no?, cuando el ser humano quiere llevarlo hasta el final, ahí es donde está, digamos, el pecado o la desobediencia, ahí es donde está el problema, y ese es el homo faber, ¿no?, que en el libro digo, es decir, el homo faber es el hombre que trabaja, que opera, ¿no?, el hombre activo que busca dotarse de instrumentos para alcanzar el mayor sentido posible de la vida, pero que eso de alcanzar el sentido de la vida muchas veces conlleva una parte que no es tan bonita. Decimos alcanzar el sentido, pero muchas veces es controlar la vida y por lo tanto controlar nuestro entorno, controlar pues eso. Y según el nivel que tengamos de poder o de estatus social, pues así el buscar un sentido muchas veces conlleva controlar también la vida de los demás. Ese es el homo faber o el homo technologicus que digo ahí en el libro, y eso es una maldición porque se vuelve en una dinámica imparable. Aleja al ser humano del profundo reconocimiento de la tensión de su condición humana. Pero el diálogo entre Génesis y Eclesiastés nos dice que hemos de vivir en fe esa tensión. Y cuando eso no se hace, pues paga un precio, ¿no? Se paga un precio, la desazón, que es lo que Eclesiastés define como atrapar el viento o el empeño volátil, ¿no?, o ir detrás del viento. Y Charles Wagner, este autor que decía alsaciano, realmente lo refleja muy bien en su libro.
es una maravilla. Me encantaría que lo pudierais leer porque es un libro que, ya lo digo en el libro de la fe sencilla, que fue escrito en 1895, pero cuando lo lees parece que estés leyendo a alguien que está haciendo un análisis de tu propio tiempo. Es que parece tan actual. Bueno, pues él lo que plantea es que, o lo que denuncia, igual que hace en realidad el predicador, Eclesiastés, denuncia la espiral diabólica que él llama de una complejidad artificiosa, es decir, la vida humana se hace cada vez, parece que se hace más compleja, pero artificiosamente, es decir, innecesariamente en realidad. Y lo ilustra con esta fórmula de el aumento de recursos lleva al aumento de necesidades. Es un círculo vicioso. Aumentamos los recursos para responder a necesidades, pero una vez satisfechas esas necesidades, generamos nuevas necesidades y entramos en un círculo constante, ¿no? de homo faber, de tener que trabajar para conseguir más instrumentos, para alcanzar mayores logros, para controlar mejor, etc. Y quizá el peor precio que se paga es el de la menor fraternidad. El índice, digamos, de fraternidad, y eso para nosotros como Iglesia evidentemente nos afecta mucho, se paga, ¿no? Hay una menor fraternidad. Lo denuncia muy bien este autor, ¿no? Entonces, para quebrar esta espiral es fundamental romper con el diabólico desarrollismo humano, esto es, debemos aceptar la contradicción en la que vivimos los seres humanos y dejar de aspirar a superarla. Solo así el desarrollo podría ser sinceramente fraternal. Pero para ello quizás sea necesaria una valentía o una fe de la que carecemos, apegados como estamos a tantos bienes de todo tipo. Y ahí pone el ejemplo, Charles Wagner pone el ejemplo de Diógenes, este filósofo cínico griego, y bueno, pues eso, ¿no? Pone como ejemplo no sé si habéis leído el ejemplo que pone, pero concluye Charles Wagner diciendo, con el ejemplo de Diógenes, que su respuesta a Alejandro Magno constituye una forma de vida que bien podríamos denominar una forma de piedad. Creo que en nuestro tiempo y entorno demanda una forma de piedad que responda con valentía a los Alejandro Magno que nos aceptan. Es decir, Alejandro Magno con todo su poder, pues como había oído hablar de Diógenes, llega, se pone delante de él y le dice que quiere que le dé, que le regale. Vamos, te dices un emperador como Alejandro Magno y le pides, pues, yo qué sé, oro, plata, lo que sea. Y Diógenes le dijo, apártate que me quitas el sol, porque vivía en la calle, vivía una vida pues casi como Jesús, ¿no? Itinerante, etcétera, y bueno, lo que le importaba era el sol que le daba calor, y lo demás pues no tenía, era una forma de vida, ¿no? Y los grandes de este mundo pues le molestaban, pero nosotros mismos caemos en estas dinámicas, ¿no? Incluso muchas veces, aquí por lo menos con el llamado estado del bienestar, ¿no? Dotado de muchos medios para ayudar a la sociedad, etcétera, pero a veces, precisamente en ese estado de bienestar, se pierde la fraternidad. Es decir, puede haber una administración muy buena, muy sólida, en los países nórdicos, por ejemplo, es fabulosa, pero al final se paga, por ejemplo, con la pérdida de fraternidad. Bueno, esos son ejemplos que pongo en el libro. Lo que quiero decir en este capítulo es que Eclesiastés en realidad nos insta a una forma de vida que podemos llamar piadosa, ¿no? a una piedad. Es decir, una piedad que es una forma de vida que renuncia a muchísimas cosas, y bueno, y ahí en el libro planteo que la piedad equivale para nosotros a la vida devocional, esto es, una vida inspirada por Dios en la oración, la revisión de vida y la lectura devocional de las Escrituras. Esto no lo pongo en el libro, mejor dicho, esto lo digo ahora para la exposición, pero en el libro lo que se habla es de que la piedad es transversal, la piedad no es algo religioso solo, puede ser y debe ser religioso también, eso desde luego. Si tenemos una convicción religiosa, una confesión de fe, como nosotros, evidentemente esa debe ir acompañada de una piedad. Tiene que haber piedad.
pero en sí el concepto de piedad es transversal, no es necesariamente religioso, puede ser también plenamente secular. Y eso es lo que pongo en el libro, pero lo pongo para que se vea, o para ilustrar que la sociedad necesita de personas que viven en piedad, piadosas. Es decir, la sociedad puede que a veces nosotros insistimos en la eficacia política, en la eficacia de la administración, en la eficacia del sistema, el que sea, pero eso, bueno, y en la eficacia, que quiere decir su justicia, etcétera, etcétera. Pero es que eso no es suficiente, es que es necesaria la piedad, que las personas sean piadosas, de cualquier religión o sin religión, pero tienen que vivir en una forma de piedad. En el capítulo 6 desarrollo un poco más el tema de la piedad, ¿no? Esa piedad sencilla o gratuita, y enumero un poco las resonancias que tiene la palabra piedad. La palabra piedad para unos es bien vista, para otros es muy mal vista. Bueno, genera todo tipo de reacciones, ¿no? Pero sí digo que resulta vital que nuestra acción, ahora hablo como cristianos y como creyentes, resulta vital que nuestra acción y reflexión estén impulsadas por en el libro llamo virtus, una virtud, que es el sentido original es fuerza, una fuerza, como la piedad, capaz de impedirnos sucumbir ante la aplastante lógica de la complejidad. Uno tiene que tener una forma de vida piadosa, tiene que saber cuál es su forma de vida piadosa, de piedad, cuál es su forma de piedad. Uno tiene que saber y tiene que vivirla en coherencia, porque si no, va a ser una veleta que va a caer en las redes de esa complejidad humana que nos lleva a una dinámica como la del Homo Faber y tal, a una acción a veces sin dirección. Y para que esa acción tenga dirección, tiene que haber una piedad, que es, como digo, una virtus, una virtud, una fuerza. No es solo una virtud moral, como se suele entender virtud. El sentido original es de vir, ahí sí, de varón, y asociado con fuerza. Asociado con fuerza. Ese es el sentido en el que lo uso. Que la piedad es una virtud. Y también me parecía importante proporcionar una definición secular de la piedad para mostrar que la piedad es una necesidad humana universal. Por eso yo decía en el libro que es una forma de vida vacía de toda pretensión por resolver la contradicción del ser humano y su ámbito natural. Es decir, conforme a lo que he explicado de Eclesiastés, para él la piedad es esa forma de vida, la renuncia a toda pretensión por resolver la contradicción del ser humano y su ámbito natural. Y esa es la condición por la que uno se prepara para vivir la vida como un don recibido de Dios. Y por eso me parecía que es importante esa definición más secular, si se quiere, porque también es una prueba de que la humanidad como tal necesita de la piedad. Evidentemente, de cualquier religión, una piedad coherente con su propia confesión. Y de nosotros necesita una piedad cristiana coherente, ¿no? con nuestra confesión. Bueno, y lo ilustraba esta necesidad, la ilustro en el libro con una cita de Cicerón que dice que la piedad es la justicia para con los dioses. O sea, él sí que ve la piedad como una justicia, algo debido a los dioses, pero luego, dice también el propio autor Cicerón, no sé si una vez eliminada la piedad para con los dioses, no va a desaparecer también la fidelidad y la unión social de los hombres, y aún la misma justicia, la más excelente de todas las virtudes. Y ahí es donde yo iba un poco con la necesidad de ser piadosos, y cada uno dentro de su confesión, evidentemente dentro de la lógica de su propia confesión, ser piadosos, vivir en piedad, porque eso es una necesidad, no es solo algo debido a Dios, es que es una necesidad para la propia humanidad. Bueno,
el hecho de poder destilar de las distintas piedades religiosas o seculares la esencia de la verdadera piedad, como hace Wagner. Wagner tiene una cita preciosa sobre cuál es la verdadera piedad, ¿no? Pues él dice, bueno, pues una buena piedad es la que, y tiene un texto precioso, no sé si lo habréis podido leer, y es un texto precioso sobre la piedad de cualquier persona, no solamente del cristiano. Pues bueno, es el hecho de poder destilar, como digo, de cualquier piedad religiosa o secular la esencia de lo que es la verdadera piedad, como hace Wagner, en modo alguno convierte en innecesaria o superflua la piedad religiosa. Entonces me planteo una pregunta. ¿Es la piedad absolutamente, vemos o creemos que es absolutamente necesaria la piedad no solo para nuestra propia santidad, entre comillas, es decir, para nuestra propia perfección humana o personal, sino para la propia sociedad? ¿Es un don para la propia sociedad, la piedad de la persona? ¿Eso lo creeríamos de verdad? ¿Lo creemos de verdad? Y por la misma razón, la piedad cristiana, la vida devocional cristiana, creemos que es absolutamente necesaria para la sociedad. Tenemos una definición de cuál es nuestra piedad cristiana hoy día. En nuestro caso, ¿cuál es la característica de la piedad reformada? ¿Cuál es? ¿Qué es cómo definiríamos esa piedad? Además de que pueda sustentarse sobre la Biblia, pero luego efectivamente tenemos dentro de lo que es el marco cristiano general, tenemos una particularidad como reformados. Tenemos claro qué es o qué debe ser la piedad reformada. ¿Y por qué la piedad cristiana sería tan necesaria para la sociedad? Yo personalmente me doy esta respuesta, porque es una piedad tan profundamente religiosa, tan arraigada en Dios, que libra al hombre, al ser humano, como ninguna de las peores trampas de la religión, que consiste muchas veces en camuflajes de su proclividad o inclinación al mérito, en todas sus formas. El peligro de la religión es que tiene proclividad al mérito, y el mérito es una forma religiosa del homo faber, ¿no? Del hombre de acción que quiere conseguir, que pretende conseguir algo. Y yo creo que la fe cristiana, la piedad concretamente cristiana, la forma de vida cristiana verdaderamente devocional, realmente deshace estas trampas de la propia religión. Es una piedad ascética, es decir, que confía en las reglas y prácticas encaminadas a alcanzar una virtud o un bienestar espiritual. Lo que he dicho antes de la revisión de vida, la búsqueda de la inspiración de Dios, la lectura devocional de las Escrituras, es una forma ascética de vida, ¿no? Que renuncia a muchas cosas que no le dan poder, porque nada de esto da poder, ni la lectura devocional, ni la búsqueda de la inspiración de Dios en oración, nada de esto da poder, pero sí cultiva a la propia persona, sí la cultiva, sí le da una fuerza en medio de toda la lucha, como decía al principio, de toda esta competencia por poseer mi persona, ¿no? Por poseer mi vocación, ¿no? que vivimos en la sociedad. Es una piedad ascética, es pragmática también por la confianza en la aportación resultante de la propia vida, es cualitativa. Bueno, aquí ahora me estoy yo liando, yo solo y me estoy confundiendo. Lo que yo estoy diciendo como bueno en realidad no es tan bueno, ¿vale? En realidad no es tan bueno. Es decir, si confiamos en las reglas y en las prácticas, entonces, aunque tenemos que tener reglas y tenemos que practicarlas, pero si confiamos en ellas para alcanzar una virtud, entonces esa es religión falsa, Si confiamos en que
vamos a alcanzar una virtud, entonces eso es falso. Y si pretendemos, digamos, alcanzar una especie de superioridad natural por tener una vida piadosa, entonces esa es una religiosidad falsa. En realidad la fe, la piedad cristiana de la cruz, y en concreto también de la reformada, con todo su énfasis en la formación de las escrituras, empaparse de las escrituras bajo el Espíritu Santo, realmente es una renuncia a todo esto. Y entonces en el libro digo, un poco a colación con esto de la piedad, pero si la Iglesia es fruto del sudor de nuestra frente en lugar de banquete de comunión, entonces es una obra impía e impedida para generar en sus fieles una verdadera piedad gratuita. Y esto mismo vale no solo para la Iglesia, sino para la sociedad humana y cualquiera de sus instituciones. Allí donde falte el espíritu de gratuidad, se instalará con toda su virulencia, por más soterrada que sea, la lucha por el poder. Nuestro mundo está mucho más necesitado de lo que cree de la piedad gratuita. Es decir, en el fondo, en la piedad reformada, sobre todo, concepto de la gratuidad llevado a la piedad personal, profundamente arraigado en la persona, es lo característico. Y efectivamente esa gratuidad conlleva que no aspiremos a nada, más que a vivir la gracia como tal. ¿Qué significa todo esto respecto, y ya voy concluyendo, respecto del estado de la predicación en nuestras iglesias? Y aquí yo me planteo cosas que lo hago desde mi perspectiva, como he dicho antes, y experiencia personal. No sé cuál es la perspectiva vuestra y la experiencia vuestra. Entonces, yo lo planteo desde la mía. La pregunta por el estado de la predicación incluye las preguntas por la predicación de la palabra, que es Cristo encarnado en la iglesia. ¿Atrapa en primer lugar esa predicación de la palabra a la persona que la escucha? Esa pregunta a mí me atrapa realmente a la persona que la escucha. ¿Refleja todos los géneros de las escrituras? Amonestación, exhortación, denuncia, consolación, aliento, esperanza, o sistemáticamente, ya os digo, yo ya lo he dicho al principio, por desgracia he oído domingo tras domingo predicaciones que van siempre en la misma dirección, en el mismo género, ¿no? Que van solo en una línea, que me agota, pero somos como pastores, ¿realmente reflejamos la gran riqueza de géneros que hay en las escrituras en nuestra predicación? ¿Induce nuestra predicación, induce la mirada del oyente al Cristo desnudo de la cruz o a un Cristo revestido de determinadas ideologías? Y aquí es donde vuelvo a la predicación honesta y a la predicación del hombre desnudo que decía de Eclesiastés. ¿Hasta qué punto nuestras ideologías, que las tenemos, todos las tenemos, todos, absolutamente, todos tenemos ideologías, pero hasta qué punto las proyectamos sobre nuestra predicación o somos tan conscientes de ellas, que en humildad, procuramos en oración que se refleje solo Cristo y no nuestras ideologías. ¿Se encarna progresivamente en la vida de los fieles la predicación que hacemos? Es decir, ¿ofrece a los fieles apoyos reales para la vida devocional? ¿O es como un requisito que se cumple el domingo y ya? Eso respecto a la predicación que hacemos en el marco de la iglesia, y que en teoría no es solo la predicación del púlpito, son muchas más cosas, o deberían ser más cosas, ¿no? El estudio de las escrituras, discipulado, catequesis, hay ahí, todo eso es parte de la predicación. Y hay otra parte importante, y más en nuestro contexto reformado y ecuménico: el anuncio de la palabra del Cristo encarnado a la sociedad. Evangelización. ¿Sí? Esa palabra que también, como piedad, a veces en nuestro marco, al menos en el mío, a veces suena a cosa de los más evangelicals, pero no nuestra, no tan nuestra. Porque enseguida se cree que evangelización es proselitismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado del anuncio de la palabra del Cristo encarnado a la sociedad?
¿Es un anuncio plenamente secularizado? Es decir, muchas veces cuando hablamos a la sociedad o predicamos a la sociedad, en realidad para encontrarnos con ella, pues predicamos valores compartidos, ¿no? Pluralidad, inclusividad, etcétera, o incluye el anuncio de Cristo. Se incluye explícitamente, bueno, hombre, no digo que sea siempre, pero hombre, al final hay que predicar a Cristo, ¿no? Entonces, se incluye, es explícito, o a veces tenemos un poquito de vergüenza y hablamos de esos valores compartidos y ya está, como si eso fuera el Evangelio, como si eso fuera la palabra encarnada o el Cristo. ¿Quién es Cristo en nuestro anuncio? ¿Cómo percibe nuestra audiencia al Cristo que predicamos, si es que lo predicamos? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo estamos seguros de que perciben que estamos hablando de Cristo? Bueno, estas preguntas me las he hecho a colación de la predicación de Eclesiastés, pero en preparación también a la próxima semana en la que Jesús va a ser el centro de la presentación. Y ese es el último capítulo del libro, que es, si alguien no ha podido leer bien o completo todo lo anterior, pero ahora sí que pediría que si se pudiera leer este capítulo bien, el capítulo, creo que es el 7, el último, vamos, sobre Jesús, pues que por favor que se lea para así poder sacarle más jugo a la exposición y luego al diálogo que podamos tener. Bien, pues aquí lo dejo, aquí ya acabo y, uy, me he pasado. Bueno, pues ya me abro a las preguntas ya al diálogo, o preguntas o diálogo de todos. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, comentarios también, críticas, ahí. A mí Bueno, me yo voy a llamó hacer un mucho la comentario. atención el hecho de hablar de la piedad en un ambiente, piedad y evangelización, en una época en que ambas palabras no están bien vistas o bien quistas en nuestras iglesias actualmente. Entonces, es interesante ver ese aspecto de la piedad, una piedad verdadera, y como usted dice, buscar qué es la piedad reformada, ¿no? Y por qué esa piedad es importante para la humanidad me llamó mucho la atención y es eso y realmente me hace pensar y buscar las respuestas porque no la tengo todavía. Sí, gracias. No, efectivamente, por eso he hablado de piedad y evangelización, porque sé que en muchos contextos nuestros no están bien vistas o bueno, se ven a cierta distancia, ¿no? Entonces, me parece que es importante entender bien qué es piedad, qué es evangelización y sobre todo entender que es una necesidad. Tan necesario es eso, que cada uno de nosotros vivamos en una verdadera piedad, como el dar de comer a un pobre o ayudar al cambio de las estructuras sociales. Es tan importante es lo uno como lo otro, tan necesario es lo uno como lo otro. No puede lo uno ser detrimento de lo otro o sustituto de lo otro. No, las dos cosas tienen que ir de la mano. Gracias. Profesor, gracias por su buena presentación. Quisiera preguntar si en la mente de Pablo, cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha podido leer a Eclesiastés en poder conciliar esa tensión de que usted nos hablaba, de querer encontrar el sentido y no poder.
¿Hay alguna relación con el Sí. pensamiento de Pablo? Sí, claramente. Nada más hay que pensar en la vida de Pablo. Cuando él habla de poder, desde luego no está hablando de adquirir poderes mágicos para controlar o tener un rol superior sobre otros humanos. Está hablando del poder de la cruz. Es decir, Pablo es imitador de Jesús y Pablo sabe que su camino es ir hacia la cruz, porque en el fondo, cuando él escribe todas estas palabras, quiere ir a Roma, sabe lo que le espera. Es decir, Pablo está identificado plenamente con Cristo, y cuando él habla de poder, está hablando de poder vivir precisamente todas las tensiones y todas las cruces que le van a venir con su predicación. Con lo cual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es básicamente eso, todas las cruces que tengan que venir, que vengan, porque sé que las voy a llevar con Cristo, las voy a llevar, ¿no? Entonces, a veces ese poder de, yo qué sé, en ámbitos neopentecostales, ¿no? Que hablan del poder y lo dicen, ¿no? Que somos reyes, ¿no? Porque somos hijos de Dios, somos reyes, y parece que ya tenemos que actuar como reyes poderosos absolutistas del pasado, ¿no? Que podían hacer lo que les viniera en gana. Pues, no está hablando para nada de todo eso. Está hablando de un poder muy distinto, ¿no? Por eso también tiene relación lo que dices, Milton, ¿no? Sí. Tiene relación lo que dices con lo que yo comentaba en el libro del poder de quedarse solo con el poder de la palabra, ¿no? Que no es un poder entendido en el sentido humano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene relación, pero sobre todo eso, pensando en la vida de Pablo, en cómo él vive y cómo se plantea su futuro. Que su futuro está claro, su futuro él ya lo ve que va a una especie de cruz. Gracias. Había levantado la mano William y Freddy. Sí. Comentario y pregunta breve. Cuando usted habla de Salomón como un predicador que se desnuda y es honesto, cree en lo que él encuentra en la escritura y no va a maniobrar con la escritura para llevarle al pueblo lo que él cree que el pueblo quiere oír, sino le va a llevar lo que él cree, que sabe, que entiende que es Cristo y qué mensaje tiene para el pueblo desde la perspectiva de que él cree. Mi pregunta entonces, para mí, siempre ha sido centro el mensaje de justicia de Jesucristo, desde su tiempo de Jesucristo revolucionario, reformador, retando el sistema en favor de los pobres y en contra de la injusticia. En el día de hoy, he notado que en iglesias hispanas latinas, donde yo resido acá en los Estados Unidos, New Jersey, New York, he visto mucha espiritualidad que verdaderamente va al extremo y se queda trancada dentro de un edificio que le llaman iglesia, cuando la gente no está saliendo a llevar ese mensaje a cabo. Que el predicador o la predicadora allí, me parece a mí que esté o no esté haciendo el trabajo, el pueblo no está saliendo de esa burbuja que yo encuentro que le hace mucho daño a la piedad y al evangelio, que es tan necesario poner en práctica para la gente que sufre, es ser por la otra persona. Y hay tanto campo donde trabajar. La viña está llena desafortunadamente de injusticia, y es ahí donde tenemos que bajar. Entonces se denuncia a los predicadores que predican ese mensaje de justicia, que se están metiendo en una política cuando están siendo ellos falsos, entendemos, pero eso verdaderamente, el hecho de que lo digan no solamente se queda ahí, sino que muchas otras personas siguen ese tipo de contaminación, diría yo, que no es bueno para la iglesia. Entonces a mí verdaderamente me gustaría preguntarle a usted si usted verdaderamente, como usted cree en lo que cree en Cristo y se atreve a decirlo y está bien preparado para esto, si atreve usted a decirnos al pueblo, a nosotros, algo sobre eso. Pero bueno, a ver, yo lo que creo sobre el tema de la justicia social y la predicación del evangelio, la relación entre la justicia social y la predicación del evangelio,
es que la Iglesia, como está formada por una gran diversidad de creyentes, cada uno ha recibido un llamado. Entonces, el caso es que la Iglesia tiene que velar porque cada uno desarrolle su llamado. Entonces, va a haber personas, evidentemente, que van a estar más llamadas hacia esa acción, a la justicia social, y otras que van a estar llamadas a otras áreas, ¿no? Lo que creo importante aquí es tener una visión eclesial también. No decir que solo la justicia social, que es la que a lo mejor uno siente el llamado más especial a predicarla, etcétera, pues que eso no es lo único de la Iglesia, que hay más, ¿no? Y esa es una parte fundamental de la Iglesia, pero que la Iglesia como tal tiene que cubrir otras áreas también. Es un poco el ejemplo aquí sería el de la mujer de Betania que echó un tarro de 300 denarios en la cabeza de Jesús, ¿no? Y se la critica porque ese dinero se podía haber dado a los pobres. Entonces, la Iglesia, en cierto modo, tiene que combinar todos los llamados posibles de su misión, que es muy rica. Una es esa transformación de la sociedad, pero no puede hacer de eso el único mensaje ni la única acción. Eso creo que como Iglesia debe ser considerado, que la Iglesia también tiene que tener en cuenta, por lo que ha dicho hoy, a la persona, el interior de la persona, la vivencia de la persona, porque yo encuentro que a veces iglesias que están tan volcadas en la acción social que se olvidan, y veo a muchos miembros de la Iglesia, muchos fieles, que se sienten desamparados, que se sienten que sí, que se habla mucho de afuera, se habla mucho de los otros, de que hay que cambiar esto y lo otro, pero ellos se sienten desamparados por su propia Iglesia, se sienten desatendidos por su propia Iglesia. Y no desatendidos materialmente, porque no les hace falta a lo mejor, pero sí espiritualmente, en su estado anímico, como personas, ¿no? Un poco por eso insistía en lo de Eclesiastés. Entonces mi respuesta es, la Iglesia debe ser completa, es universal, es católica, es decir, debe tener todos los dones. Y hay dentro de la Iglesia personas que se van a orientar más en un llamado y otras en otro. Y la Iglesia debe velar porque todos estén ahí trabajando, ¿no? Juntos, cada uno en su área. Entonces, en tu caso, por ejemplo, estás llamado a toda esa acción, perfecto. Perfecto, yo en eso no tengo ningún problema porque entiendo que es un llamado que uno tiene, que ha recibido de Dios y que lo realiza, y lo realiza a través de la Iglesia también. Entonces, yo no tengo nada contra eso. Lo único que, digamos, si eres pastor de una iglesia local, ¿no? Que no lo sé, si estás pastoreando una iglesia local, diría que no confundas tu llamado también personal a esa acción con el conjunto de la comunidad, porque la comunidad también es muy diversa. No arrastrar a la comunidad a una sola visión o a una sola acción o a la comprensión de la misión de la Iglesia de una sola manera, ¿no? Yo ahí creo que hay que tener un concepto de Iglesia. Pues por eso he dicho lo de los géneros en las Escrituras. Hay muchos géneros en las Escrituras, hay mucha diversidad en las propias Escrituras y todas ellas forman un canon. Entonces, en la Iglesia es como un canon que reúne muchos libros y cada uno con su carácter, cada uno con su misión, cada uno con su visión, y lo importante es que estén todos bien representados. Eso es lo importante. Por eso también decía que no vaya uno en detrimento del otro. Tan malo es, digamos, quedarse en el templo para orar y sentirse felices juntos y tal, como estar siempre saliendo fuera a la acción y olvidarse de la vida de las personas, de sus estados personales, situaciones familiares, etcétera, y del estado de espiritualidad, de la espiritualidad de cada uno, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pido un poco de equilibrio, digamos, ¿no? Y más que equilibrio, catolicidad, es decir, plenitud, ¿no? Que todo el cuerpo de Cristo esté representado en lo que es Iglesia. Y luego la otra cosa, y eso sí que, digamos, sí que yo un poco lo enfatizo de cara a los que trabajáis más en la misión hacia afuera, ahí sí que, y eso yo no tengo una solución, una respuesta clara, porque yo no soy persona de ir afuera a predicar. Soy profesor y enseño a gente que ya es creyente, ¿no?
pero sí que es verdad que pediría o pienso que los que estáis más en esa misión hacia afuera, hacia la sociedad, en esa lucha por cambiar la sociedad, por hacerla más justa, etcétera, sí que pediría que os planteéis el tema de cómo está Cristo representado en esa acción, ¿no? Eso sí que hay que planteárselo, creo yo. Es decir, porque he oído a personas que parece que, bueno, no parece, es que cuando hablan de la justicia, cuando hablan de la paz, cuando hablan de la tolerancia, cuando hablan, parece que eso es el Evangelio. Eso ya es el Evangelio. Ya de por sí es Evangelio. Entonces yo digo, eso es parte y resultado del Evangelio. Pero el Evangelio, la buena noticia, en última instancia es Cristo. Entonces, ¿cómo está presente la figura, la persona de Cristo en esa acción? ¿Cómo está? Y ya digo, no hay tampoco una manera única de predicar a Cristo, evidentemente, no la hay, ¿no? Y eso ya también depende un poco del don de cada uno. Pero sí es verdad que en mi experiencia he vivido o he sentido eso, que muchos que están en diálogo, ¿no? En diálogos con otras religiones o que están en diálogo con políticos, tratando sobre el tema de la justicia social y todo esto, pues creo que a veces insisten tanto en que nos encontramos en los valores que compartimos, que ciertamente los compartimos, evidentemente compartimos valores como esos de la justicia social, el de la igualdad, todo eso lo compartimos, la inclusividad, efectivamente, pero al final hay que preguntarse, ¿pero eso es todo el Evangelio? ¿Eso es todo el Evangelio? ¿Es Cristo necesario aquí o no? ¿Es o no es necesaria, ¿no? Hacer más explícita la presencia de Cristo, ¿no? El ejemplo que se pone siempre, ¿no? En nombre de Cristo yo te digo, levántate, ¿no? Al cojo que está en el templo. ¿Hasta qué punto de verdad en esa acción Cristo está presente? Y ya digo, no tengo ni respuesta ni tampoco ningún tipo de valoración o juicio, simplemente que sí, hago esta reflexión para que la pensemos, y bueno, y cada uno le dé la respuesta que crea que debe darle, ¿no? Yo un poco es lo único que pretendo, no pretendo dar ya una respuesta cerrada, porque efectivamente yo soy el primero que cuando oigo una predicación en la que solo es Cristo, la sangre de Cristo, y no oigo nada más, pues también me acaba hartando, ¿no? Me acaba hartando, porque a veces es como no decir nada, ¿no? Hablar de la sangre de Cristo que te salva, que te redime, y hablan de salvación y de redención, pero que al final eso tampoco quiere decir nada, al final, ¿no? En muchos casos. Entonces, por eso digo, ¿no? Que yo no tengo una respuesta clara, pero sí me hago esta reflexión más para nuestro ámbito, ¿no? Para el ámbito en el que al que yo pertenezco, y creo que pertenecemos todos, un poco el reformado, ecuménico, hasta qué punto, sí, yo he hecho en falta a veces un poco eso, ¿no? El que Cristo tenga una presencia más explícita. Muchas gracias. Freddy. Sí, bueno, gracias por su excelente exposición. Comentario y pregunta. Volviendo al tema de la piedad. Creo yo que una piedad sin que Cristo sea el centro de la piedad no es una auténtica piedad. Pregunta. ¿Cómo una persona en cuyo corazón Cristo no tiene espacio, no tiene lugar, puede vivir una auténtica piedad? Bueno, esto ya sabemos que solo Cristo sabe en qué corazones está. Es decir, nosotros no lo sabemos, porque hay personas que viven o siguen el camino de Cristo sin saberlo. Tenemos ahí el ejemplo de todos los padres de Israel, padres y madres, que son las que de verdad hicieron que se cumpliera la promesa. Realmente ellos no conocían a Cristo, y sin embargo, esto es un planteamiento que la Iglesia se hizo ya al principio, sobre si Cristo está en las personas solamente cuando éstas le confiesan. Bueno, sabemos que Cristo es más que lo que... Cristo no depende de que yo le confiese o no le confiese. Hay personas que viven realmente, si no el camino de Cristo, muy cercanas a Cristo. Esto es algo que teológicamente
sería como decir que solo el que confiesa a Cristo realmente puede tener una piedad cristiana. Eso sería como decir que Cristo y que la acción del Espíritu está limitada a lo que nosotros decidamos. Entonces, no, sabemos que no, que el Espíritu de Dios actúa en las personas, actúa en la sociedad, en el mundo, libremente y más allá de lo que nosotros podamos saber, ¿no? Pero, dicho esto, lo que sí digo es que si somos cristianos, es decir, si confesamos a Cristo, estamos llamados a ser coherentes con la piedad explícitamente cristiana. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, es posible, y yo creo que hay casos que son así, que si nosotros vivimos la piedad cristiana con coherencia, muchos de los que quizá están viviendo un poco como Cristo o cerca de Cristo sin saberlo, al ilustrarlo, al verlo encarnado en las personas, al verlo encarnado, entonces es cuando se dan cuenta de que ellos también quieren seguir a Cristo ya de una manera explícita, expresa, intencional, ¿no? Entonces, ya digo, y por eso sí creo también que en todas las religiones hay una forma de piedad buena, que es coherente con la esencia de la religión, ¿no? De cualquiera de las religiones, en principio, las religiones todas tienen o tienen una pretensión buena, en principio, con lo cual una coherencia con esos principios pues puede darse. Y creo que ahí lo que dice Wagner sobre la buena religión, ¿cuál es la buena religión? Que es la que te abre precisamente a los demás, es la que te hace, pues eso, más honesto. Bueno, pues en realidad esa piedad se puede dar en todas las religiones. Otra cosa, y eso sí lo creo firmemente, es que eso no significa que el que tenga una buena piedad, digamos, musulmana o hindú o la que sea, o budista y tal, eso no avala que esa religión sea más auténtica o más verdadera. Esa ya es una cuestión que sí es verdad que pertenece al campo de la doctrina, de la teología, y bueno, y ahí efectivamente no podemos relativizar en un diálogo interreligioso y tal. Las convicciones son convicciones y de alguna manera, pues bueno, pues hay que dialogar con todos, pero a la vez, bueno, pues para mí, por ejemplo, la teología de la cruz es fundamental. Si yo no veo teología de la cruz en otra religión, pues diré que no creo que esa religión doctrinalmente tenga la verdad. Lo siento, lo diré. Lo diré. Creo que la teología de la cruz es fundamental para el mundo, para la sociedad, para su salvación, etc. Entonces, yo no renuncio a eso. Eso desde la perspectiva ya de la proclamación del querigma, ¿no? del núcleo de las convicciones que tenemos. Pero es verdad que la piedad, si es coherente con una religión, con lo mejor de la religión, de cada religión, pues se puede dar. Y es una forma, posiblemente incluso, por la que el Espíritu actúa para acercar a las personas a Cristo, ¿no? Entonces, por eso ahí, bueno, esa es mi respuesta, que no sé si es convincente o no, pero es un poco o como yo me lo planteo. Gracias, Carlos. Gracias, gracias mis hermanos. Aquí les estoy saludando desde Oklahoma City, y realmente estoy muy feliz por el privilegio que Dios me permite de poder compartir esta clase, y creo que hasta el momento ha sido de gran bendición. Le agradezco a nuestro hermano, el doctor Pedro, por haber dedicado todo ese tiempo para investigar, estudiar y ahora compartir con nosotros esta enseñanza a través de este encuentro. Una cosa que he aprendido, si puedo hacerlo lo más práctico posible, es el hecho de cuidar mucho, de no caer en la complejidad de lo religioso, y enfocarme a poder llevar una vida piadosa, imitando a Cristo, ¿verdad? Como
él va a cerrar con broche de oro la próxima semana. Es el modelo perfecto. Sin duda alguna es el modelo perfecto para nosotros. Y es cierto, lo que dijo el hermano William, sí tenemos que preocuparnos por nuestro entorno social. Yo vengo de Nicaragua, un país que ustedes han leído, han escuchado sin duda alguna. Lamentablemente es una situación bastante compleja la que hemos vivido durante los últimos 50 años. Prácticamente salimos de una dictadura con la esperanza de una forma de gobierno diferente en favor del pueblo, basado en el socialismo, en el comunismo. Pero al final de cuentas, como dicen en México, salió prácticamente igual como estábamos. Es más, hasta cierto punto creo que en este momento estamos peor como estábamos antes. Y sí tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sin embargo, no podemos hacer una transformación en nuestra sociedad a menos que nosotros realmente vivamos la vida de Cristo. O sea, esto no es con nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, nuestra propia inteligencia, nuestra propia ideología. Es más que todo que nosotros podamos conectarnos con Jesucristo. Como Él lo dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Tienen que estar conectados conmigo, imitar a Jesús. Entonces Él nos va a enseñar a cómo tratar a nuestro vecino, cómo tratar a nuestra familia, cómo tratar a nuestros hermanos, cómo realmente preocuparnos, vivir por los demás, no tanto por nosotros mismos. Así que es clave, es totalmente fundamental que nosotros realmente practiquemos esa piedad sencilla de irnos, así como María, a los pies de Jesús, escuchar qué es lo que nos tiene que decir hoy en la mañana. Esa vida devocional, esa vida de confraternidad. Es muy cierto lo que dijo el doctor. A veces estamos tan ocupados en tantas cosas materiales, a veces estamos ocupados tanto en los negocios de la iglesia, en tantas cosas, en tanta liturgia, en tantos programas, en tantas ideas, que nos olvidamos de nuestra relación con Cristo y de nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, al final de cuentas, nos desbalanceamos. Y si nos desbalanceamos, no vamos a poder alcanzar el objetivo, que es realmente disfrutar cada día que Dios nos regala al máximo, dependiendo de Él y compartiendo con nuestros hermanos. Así que muchísimas gracias a mis hermanos y doctor, muchas gracias. Gracias. Me ha hecho pensar esto en que otra de las cosas que, bueno, aquí no he mencionado, pero otra de las cosas que yo me planteo es un poco el tema de la conversión. ¿Cómo tanto insistimos? A veces quien más insiste en la transformación social es el que menos insiste en la conversión de la persona. Y viceversa, quienes más insisten en llamar a las personas a la conversión son quienes dejan de denunciar injusticias sociales, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en esto, ¿no? De cómo nuestra predicación debe ser tan capaz de llamar a la transformación social, porque es la predicación del reino, de alguna manera, es la predicación del reino que viene y pedimos que el reino de Dios venga, pero a la vez también capaz de llamar a la conversión de las personas, es decir, llamar a personas a la conversión, algo que hemos abandonado también mucho en nuestra iglesia, porque parece que ya ese llamado a la conversión no sabemos hacerlo si no caemos en proselitismo, si no caemos en manipulación de la persona. Y sin embargo, creo que debemos recuperar ese saber llamar a la persona a la conversión. Y por eso hablaba del llamado al hombre desnudo de Eclesiastés, porque realmente tiene en mente a la persona desnuda ante Dios, digamos, ¿no? Por así decir, ¿no? El saber llegar al interior de la persona. Y del mismo modo que hay que saber llegar al fiel, ¿no? Al feligrés de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, etcétera, hay que llegar a la persona, pues la persona, a toda persona, sea creyente, no sea creyente, y saber llamar a la conversión, ¿no? Igual que tenemos que convertir a veces también nuestras propias, en nuestras experiencias personales, la Iglesia está llamada también a denunciar sus propios pecados, a convertirse ella misma, a convertir
de cuando en cuando los propios miembros de Jesús, los propios seguidores, necesitamos esa experiencia de conversión. Pues también hay que saber llamar a las personas a esa conversión. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Las dos cosas, saber llamar a la transformación tanto del mundo como de la persona y cuidar las dos cosas, cuidar los dos aspectos en nuestra predicación. Ricardo. Gracias. Bueno, yo tengo un punto como pastor, es mi punto de vista, y como pastor creo que tengo que tener una visión y misión con balance. Lo que quiero decir es de que hago una misión afuera, pero con una visión donde no puedo olvidarme de adentro. Pensaba yo que posiblemente una iglesia pequeña de 40, 50 miembros lo podemos hacer más fácil, porque una congregación de más de 100 sería complicado. Ayudar, dar y ponerte las manos hacia arriba no lo es todo, ni dentro ni fuera, sino que como dice Eclesiastés, es vanidad de vanidades y me cautiva la mente pensar que lo que hago no es suficiente y lo que no hago no es suficiente. Parece una ¿cómo se llama?, controversia la que tengo en mente en estos momentos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si nosotros hablamos de la piedad, para poder hablar de la piedad tendríamos que tener una vivencia dentro de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos tener una piedad en la que Dios nos habla o la que Cristo habla. Por último, mi preocupación y que me dejó pensativo es la prédica. ¿Por qué? Porque a veces con el afán de poder tener a los hermanos, con el afán de poder tener, ¿cómo se llama?, a los miembros, usamos ciertos términos, y hablo de mi persona, donde a veces me salgo de la palabra. Y voy a poner mucha atención en eso porque me llamó mucho la atención de ver que cuando estamos leyendo, muchas veces queremos ayudar, ¿verdad? Y nuevamente hablo de mi persona. Muchas gracias por permitirme participar y muchas gracias por su enseñanza y por la, podría decir, no sé si conocen un polvito que se llama pica pica. En México tenemos un polvito que se llama pica pica y se le pone ahí en broma a las personas da comezón. Y haga de cuenta que hice un pica pica en la mente, ¿verdad? Porque estoy con esa comezón para poder, ¿cómo se llama?, pensar lo que Dios está haciendo en mi vida. Gracias. Pues también muchas gracias. Sí, efectivamente el pica pica, nosotros, yo cuando era pequeño, también lo cogíamos de un fruto de un árbol, no sé si era el castaño o cuál era, que lo desmenuzábamos y efectivamente lo echábamos a la espalda de los amigos y te picaba por todo el día. Sí, pues sí, esa es un poco la idea, dejar un pica pica para que, bueno, renovemos, reflexionemos. Y en el aspecto de la predicación es importantísimo sentir, no acomodarse a una forma de hacer, a una manera de predicar, ni tampoco a un único mensaje, en cierto modo, ¿no? Sino tratar de ser sensible bueno, pues a esa diversidad de necesidades que hay y sobre todo, pues eso, a tratar de ser honesto con uno mismo. Y yo sé que es difícil porque sobre todo cuando se predica domingo tras domingo, pues es difícil, ¿no? El tener a veces se recurre ya a lo ya conocido, ¿no? Y un poco se actúa mecánicamente, pero por eso es bueno de cuando en cuando recordar, ¿no?, esta cuestión de la honestidad en la predicación, de qué pienso de verdad, qué creo de verdad, y si estoy dando a los fieles, estoy dando lo que de verdad pienso y creo, y eso es fundamental. Y yo creo que eso ellos también lo notan. Ellos también lo notan. Cuando uno se renueva en la propia predicación, yo creo que eso también los fieles lo notan, ¿no? Porque, bueno, pues ellos de verdad entonces creo que salen más enriquecidos o realmente se llega un poco más a su corazón. Este sociólogo americano, ¿cómo se llama? Bueno, norteamericano o estadounidense, ¿cómo se llamaba? Peter Berger. Sí, eso, Peter Berger, que decía que, bueno, es muy conocido, yo me imagino que muchos le conoceréis. Él decía que la ilusión del engaño, en realidad, ¿no?, el autoengaño del pastor es creer que lo que dice el domingo significa algo para el lunes.
para muchos es verdad que no significa ya nada, ¿no? Y yo creo que es fundamental esa honestidad del pastor, del predicador, para que el lunes signifique algo, lo que se ha predicado el domingo signifique algo, ¿no? En la vida de las personas, sí. Cierto. Bueno, un comentario final quisiera hacer. Dicen que la iglesia debe ser pentecostés y carismática. Conste que dije pentecostés, no pentecostal. Sí, sí, sí. La iglesia debe ser pentecostés y carismática. Y quiero dejarles un pensamiento. Ayer estaba platicando con un amigo rabino. Como ustedes saben, ayer celebró el Año Nuevo Judío, ¿verdad? El Rosh Hashanah. Y me comentaba él, con este pensamiento que decía Pedro, ¿no? Del predicador, cuando nosotros leemos esto con un pensamiento occidental, nos olvidamos que él escribe con un pensamiento oriental. Y el concepto es diferente. Por ejemplo, esto del año nuevo del Rosh Hashanah, que es cabeza de año. Y me decía este rabino, dice, mira, ¿ves? El Rosh Hashanah, dice, es ese texto que dice en la Biblia, ustedes deben ser cabeza y no cola. Dice, nosotros pensamos que debe ser cabeza, pero cabeza en el que tú debes guiar hacia lo bueno, hacia lo mejor, a reflexionar qué hiciste el año y cómo voy a ayudar ahora, cómo voy a vivir el próximo año. Dice, pero mira, hay otros que están nada más festejando, tomando, bebiendo, celebrando. Dice, pero el pensamiento rabínico es, ¿qué hice este año? ¿Cómo viví este año? ¿Y cómo voy a vivir el próximo año? Es un tiempo para reflexionar. Y yo creo que esto es ese pensamiento que podía, lo que dices tú, Pedro, ¿no? De reflexionar y de profundizar en cómo vivimos, qué hacemos. Esto es parte de, y cómo voy a vivir en mi piedad cristiana. Efectivamente. Muy bien, creo que aquí concluimos. Estoy dejando de grabar en este momento.